Bien, pues vamos a iniciar con la explicación del módulo 5, que habla sobre sistemas de numeración, ¿sí? Ok, los objetivos de este módulo. Calcular los números entre sistemas decimales, binarios y hexadecimales. Entonces vamos a ver dos temas principales: sistemas de numeración binaria y sistemas de numérico hexadecimal. Los objetivos: calcular entre sistemas decimales y binarios, sistemas decimales y hexadecimales. O sea, matemáticas, ¿verdad? 5.1. Sistema de numeración binaria. Y bueno, recordemos que las computadoras y los dispositivos de red que vamos a interactuar con ellos y configurarlos utilizan un sistema de numeración binaria que se basa en 0 y 1 como dígitos, ¿verdad? Entonces tenemos las direcciones de Internet versión 4, que utiliza el sistema de binario, unos y ceros, y ya sea un 1 o un 0 dentro de un espacio, una celda de memoria, lo vamos a llamar bit, ¿sí? El sistema de numeración decimal consta de 10 dígitos, del 0 al 9, ¿sí? Y el sistema de numeración binaria, el 0 y el 1 nada más. Y a través de esos ceros y unos vamos a poder nosotros representar cualquier número decimal. Los juegos, servidores y equipos de red que utilizan direccionamiento binario para identificarse entre sí utilizan este sistema de numeración, el decimal, que después lo pasa al sistema binario. El dispositivo lo convierte al sistema binario, que es el que entiende la máquina. Ok, cada dirección está compuesta por una cadena de 32 bits dividida en 4 secciones llamadas octetos. Estos octetos los vamos a llamar bytes. Entonces, si tiene 32 bits y estos 32 bits los dividimos entre 8, nos dan 4, o sea, 4 bytes, o sea, 4 números separados por un punto. Entonces, cada octeto tiene 8 bits. Para facilitar el uso a las personas, esta notación se convierte en decimal con puntos, ¿sí? Para familiarizarnos con él en nuestro sistema natural de numeración, que es el sistema decimal. ¿Ok? Bien. Tenemos la notación posicional binaria. Y el término notación de posición significa que un dígito representa diferentes valores según la posición que el dígito ocupe en la secuencia de los números. El sistema de notación posicional decimal funciona como se muestra en las siguientes tablas, ¿sí? Aquí tenemos la base, que es 10. Entonces, cuando tenemos en la primera columna, ¿sí?, el 10 del lado derecho, o sea, el primer dígito, este va a tener un peso de 10 a la 0. O sea, estamos hablando que todo número elevado a la 0 nos da 1. O sea, tiene un peso de 1. Si ahí colocamos un 4, como en la columna del lado derecho, lo multiplicaríamos por 1 y nos da más 4. ¿Sí? Ahora, el siguiente dígito en la posición de columna 2 de derecha a izquierda, ahí tenemos que el dígito va a pesar 10 a la 1. Y recordemos nuestras clases de matemáticas que 10 a la 1 es 10. ¿Sí? Todo cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Entonces se multiplicaría por 10. Observen en la tabla del lado derecho, donde tenemos el número el 3 en la posición número 2, dentro de ese número que es el 1234. Este 3 se multiplicaría entonces por 10 y estamos hablando ahí de decenas. O sea, 3 decenas serían 30 unidades. Le sumaríamos 30.
Ok, seguimos en la posición, la tercera posición de derecha a izquierda. Entonces tendríamos la base, que es el 10. Estamos hablando del sistema decimal, ¿sí? Entonces 10 a la 2 tendríamos que multiplicar dos veces el 10. O sea, 10 por 10 nos dan 100. Ahí ese número, más bien ese dígito pesa 100 unidades. O sea, estamos hablando que ahí, como del lado derecho en la tablita, tenemos que el 2 está dentro de la tercera posición, que le vamos a llamar centenas, y entonces ese 2 lo multiplicaríamos por 100 y nos daría 200, ¿sí? O sea, 200 unidades. Dos centenas son 200 unidades. ¿Ok? Bien, seguiríamos así sucesivamente. Tendríamos que en la cuarta posición de derecha a izquierda, el peso sería 10 elevado a la 3. O sea que tendremos que multiplicar 10 por 10 por 10 y nos daría 1000 millares, ¿verdad? Entonces, ese 1 que tenemos en el número 1234, el 1 que está en la cuarta posición, lo tendremos que multiplicar por 1000. O sea que un millar es 1000 unidades. Ok, ya teniendo todos los pesos de cada número de acuerdo a la posición, entonces sumamos los valores que dan cada dígito. En este caso, la suma es 1000 más 200 más 30 más 4. Y nos da el resultado de 1234, el número. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicios más adelante. Ahora, tenemos aquí el sistema de notación posicional binaria. Funciona como se muestra en las siguientes tablas. Ahora, la base va a ser representada con el 2. El binario, recuerden, el binario, la base es el 2. Entonces, cada dígito de ese número binario, de acuerdo a la posición, pues va a tener un peso diferente, empezando de la primera columna del lado derecho, 2 a la 0. Y 2 a la 0 es cualquier número elevado a la 0 es 1. Luego, 2 a la 1, cualquier número elevado a la 1 nos da el mismo número, 2. Luego, 2 a la 2 multiplicaríamos 2 por 2, nos da 4. El que sigue, la posición que sigue sería 2 elevado a la 3. Entonces sería 2 por 2 por 2, nos da 8. En la posición que sigue, ya estamos en la quinta posición, sería 2 elevado a la cuarta. Entonces estaríamos multiplicando 2 por 2 por 2 por 2, nos da 16. En la que sigue, 2 elevado a la quinta potencia o a la 5. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, nos da 32. Y así nos vamos. 2 elevado a la 6 nos da 64 y 2 elevado a la 7 nos da 128. Ahora, si observan, en la primera posición el dígito vale 1 y se va duplicando. En la segunda posición vale 2, en la tercera vale el doble, que es 4, luego 8, luego 16, luego 32, luego 64 y por último 128, para completar el peso de cada bit dentro de un byte. ¿Sí? Ok. Ahora, tenemos en la tablita de abajo un número binario 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Ok. Ahora observen, este número binario lo vamos a distribuir proporcionalmente en cada columna, de acuerdo al peso, a la posición de ese número binario. ¿Sí? Tenemos que para la primera posición, estamos hablando del lado derecho, donde dice 1, el peso tiene 1, ya sabemos que ese 1 salió por 2 elevado a la 0, entonces multiplicaríamos 0 por 1, y 0 por 1 pues es 0.
Ahí podemos decir como que se apaga ese bit, ¿no? Luego, el bit número 2 pesa 2. Y tenemos, de acuerdo al número binario del ejemplo, tenemos 0. Entonces sería 0 por 2 nos da 0. Cualquier número multiplicado por 0 pues nos da 0. Estamos pagando ahí, no se suma nada. El 4 sucede lo mismo, ¿sí? En la posición 3 vale 4. 0 por 4, pues 0. En la posición 4 ya vale 8 el dígito, pero sigue siendo 0. Y 0 por 8 nos da 0. Así sucesivamente, 16 se apaga, 0 por 16, 0, 0 por 32, 0. Donde sí tenemos unos es en la posición número 7, que ahí vale, el dígito vale 64. Entonces ahí multiplicaríamos 1 por 64 y nos da 64. Ahí sumaríamos 64. Ahora, en la posición 8, ahí el bit pesa 128. Y si tenemos un 1, entonces multiplicaríamos 1 por 128, nos da 128. ¿Sí? Entonces, para obtener el resultado a la conversión a decimal, sumaríamos 128 más 64. Y eso nos da 192. ¿Ok? Entonces, convertir el número binario 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 a decimal, el resultado nos da 192, de acuerdo a la posición. Ok, tenemos aquí varias conversiones. Primero, vamos a convertir que es una dirección IP. Observen que la dirección IP 192.168.11.10 lo vamos a convertir a decimal. Entonces, cada número separado por un punto es un número que es independiente del otro, ¿sí? Por ejemplo, ahí el 192 lo vamos a convertir a binario. Bien, ahí tendríamos que hacerlo al revés. Ir sumando las posiciones hasta que la combinación nos dé 192. La combinación para que nos dé 192 es sumar el 128, que es la posición 8 del bit, más 64, que es la posición 7 de ese bit dentro del byte, dentro de los 8 cifras, ¿no? Dentro de los 8 números. Ok, tenemos ahí entonces la suma de 128 más 64 nos da 192. Significa que todo lo demás debe de estar apagado, o sea, debe estar en 0 para que no se sume ningún otro número. Entonces, de aquí se trata de buscar la combinación para que nos dé, a través de esas sumas de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, nos dé el número. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos el siguiente, y en la tablita, el siguiente número binario, donde tenemos el 128 con la flecha azul. Si observan, para tener 168, para tener 168 tendríamos que sumar 128 más 32, que nos daría una cantidad de 160, nos faltarían 8, sumaríamos 8. Entonces sumar 128 más 32 más 8 nos da 168. Significa que los demás números pues van a estar apagados. ¿Sí? Nada más necesitaríamos sumar el 128 más el 32 más 8 y nos da 168. Entonces el número 168 en binario es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Como está en la tabla. Ahora, vamos al otro número, al número 11. Ya estamos a la mitad de la tablita. Tenemos que para representar el número 11, basta con sumar 8
más 2, quedaría 10, más 1, y nos da 11. Entonces tenemos que encender, por decirlo así, o poner 1 en los pesos del 8, del 2 y del 1, como está expresado ahí en la tabla, ¿sí? Y los demás colocarlos en 0, porque no los vamos a sumar. Entonces nada más sumaríamos el 8, el 2 y el 1, y nos da 11. Entonces el número binario 11, en la representación, sería 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Ok? Bien, vamos al 10. Para representar el 10, bastaría con que yo sumara el 8 más el 2. 8 más 2 nos da 10. Entonces hay que colocar 1 en donde pesa 8 el bit y otro 1 donde pesa 2 el bit. Y los demás colocarlos en ceros para que no se sumen. ¿Sí? Y entonces sumamos 8 más 2 nos da 10 y el número binario 8 es 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Como está en la tablita. Bien. La tabla de valores posicionales binarios es útil para convertir una dirección IP de versión 4, decimal punteada, a binario. Dice, comience en la posición donde el bit más significativo, que es el 128, el que pesa más, es el más significativo, es el número decimal del octeto n igual o mayor que 128. ¿Sí? Si no, regrese un 0 binario en el valor posicional 128 y mueve hacia el valor posicional que sigue. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros queremos encontrar el número 31. Si yo el 128 le pongo 1, pues ya me pasé el 31. Ahí le tengo que poner un 0. ¿Sí? Porque ya rebasó el 31. Vamos a suponer que mi número sea 31. Si yo le pongo un 1 ahí al 128, pues ya automáticamente nunca voy a llegar al 31 porque ya partiría de 128. Entonces 0. Ahora ya registramos el 0 entonces ahí en el 128. Ahora nos movemos al siguiente posicional, que es el 64. En caso afirmativo de registrar un 1 en el valor posicional 128, hay que restar 128 del número decimal y vaya al valor posicional 64. ¿Sí? Vamos a suponer que seguimos con el 31, entonces en el 64, pues si yo coloco un 1 en el 64, rebasa el 31. ¿Sí? Si yo coloco un número 1 en el valor posicional 32, pues rebasa el 31. ¿Sí? Entonces ahí tendría que poner un 0. Y así me iría. ¿Ok? Bien. Convertir el decimal 168 a binario. Muy bien. Ok, entonces primero nos tenemos que preguntar, ¿168 es mayor que 128? Pues sí. Entonces vamos a escribir un 1. Bien, vamos a hacer la resta, porque ya tenemos con ese 1, en esta posición, ya tenemos 128. ¿Cuánto nos faltaría para llegar al 168? Tenemos que hacer la resta. Al hacer la resta nos da 40. ¿Sí? Ok, entonces vamos a avanzar con el algoritmo con el 40. Ok, y nos debemos hacer la siguiente pregunta. ¿El 40 es mayor que el 64 para el siguiente bit? No. Entonces escribimos un 0 en la posición 64 y seguimos. ¿Por qué? Porque si le ponemos un 1, pues va a rebasar el número. ¿Sí? Si yo le pongo 1 al 168 y un 1 al 64, pues me da 192. Está arriba de 168. Por eso le tengo que poner un 0. ¿Sí? Ok. Seguimos, ahí no hay resta. Con el siguiente. ¿El 40 es mayor que el 32? Sí. Entonces ahí vamos a escribir un 1 en la posición 32 y hacemos la resta. Llevamos 40 menos 32 de ese bit y nos da 8. Nos faltan 8.
Seguimos. El siguiente es el 16. ¿El 8 es mayor que el 16? Pues no. Entonces escribimos 0 y seguimos adelante. Seguimos con ese 16 porque no lo hemos, con el 8, pero no lo hemos restado. El 8 es mayor que el 8, pues en este caso es igual, ¿no? Entonces ahí pues llegamos exactamente al número. Y a los demás entonces le tendríamos que poner ceros. Significa que el 168 es la suma de 128 más 32 más 8. Y escribimos completo el número binario. No podemos omitir los ceros dentro de todo este número. Los ceros que quedaron del lado derecho. Entonces, el número 168 en binario es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Bien, direcciones IPv4. Los routers y las computadoras solo entienden el binario, mientras que los humanos trabajan en decimal. Es importante que usted conozca a fondo estos sistemas de numeración y cómo se utilizan en redes. Ahí tenemos la conversión. Si observan, el 192 pues es sumar 128 más 64. Por eso tiene 1, 1. Y ya los demás pues son ceros, ¿no? El 168 lo acabamos de resolver. Es sumar 128 más 32 más 8. ¿Sí? Entonces tenemos que poner en 1 en la posición donde valen estos valores, 128, 32 y 8. El 10, si observan, esos ceros, aunque están del lado izquierdo, se deben de colocar, ¿sí? Ahí vamos a sumar la posición número 4 que vale 8, más la posición número 2 que vale 2. O sea, 8 más 2 nos dan 10. ¿Sí? Entonces el número hay que ponerle 1 en el cuarto y 1 en el segundo. Se repite para el siguiente, ¿no? Es igual 10. Y tenemos ahí en total todos los unos y ceros nos dan 32 unos y ceros, que es el tamaño de una dirección IPv4. Sistemas de numeración hexadecimal. ¿Sí? Bien, para yo poder representar un número hexadecimal, estamos hablando de 16 dígitos. ¿Sí? Pero acuérdense que los dígitos solo representan un carácter. Y puedo representar bien el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero si yo pongo un 10, ya son 2 dígitos. Entonces, a los que trabajaron bajo conversión hexadecimales, se les ocurrió la idea de colocar letras después de los números. Entonces, para representar, por ejemplo, el número 10, le colocaron la letra A. Para representar el número 11, le colocaron la letra B. Y así nos vamos. Para el 12 le colocaron la letra C, para el 13 representa la letra D, y el 14 representa la letra E, y el 15 representa la letra F. ¿Sí? Entonces son 16 números del 0 al 15. Y en hexadecimal sería del 0 a la F. La F es el máximo. Ahora, tienen ahí en medio la conversión al binario. Entonces, para yo poder representar un número hexadecimal, un simple dígito hexadecimal, necesito 4 números binarios. ¿Sí? El 0 en binario, pues representa el 0, o sea, todos apagados. Para representar el 1, requiero encender el bit que pesa 1, que es el primero. Para representar el 2, tengo que encender el bit que pesa 2. En este caso es el de la segunda posición. Por eso la conversión al binario es 0, 0, 1, 0. Para representar el 3, necesitaría sumar
2 más 1. Entonces tendría que colocar el 1, el primero que vale 1 y el segundo que vale 2. Y la suma me da 3, los demás en ceros. Entonces el resultado es 0, 0, 1, 0. No, perdón, 0, 0, 1, 1. Ahora, el 4. Tenemos una posición que vale 4, que es la tercera. Entonces automáticamente ahí coloco un 1. Entonces el 4 en binario, estamos hablando de números hexadecimales, sería entonces 0, 1, 0, 0. Para representar el número 5, el 5 tendría que sumar el valor posicional 4 más el valor posicional 1, me da 5. Entonces tendría que poner 1 en la tercera posición y 1 en la primera posición. Entonces el valor es 0101. Para el 6 hexadecimal, 6 decimal, tendría que sumar el 4, valor posicional, que es el tercero, más el 2, que el valor posicional es el 2. Entonces tendría que poner 1 en la tercera posición y 1 en la segunda posición. Y sumamos entonces 4 más 2 nos dan 6. Sería 0, 1, 1, 0. El 7 en hexadecimal y en decimal 7. Tendría que sumar, ya que no existe un valor posicional 7, tendría que sumar el 5. No, el 5 no existe. El 4, el 2 y el 1. ¿Sí? 4 más 2, 6 más 1, 7. Entonces son los 3 primeros unos de derecha a izquierda de acuerdo al valor posicional. Entonces sería 0, 1, 1, 1. Ahora, el 8. El 8 sí existe un valor posicional, que es la cuarta posición. ¿Sí? Entonces en la cuarta posición coloco 1. ¿Por qué? Pues porque ahí vale 8. Y los demás, pues en ceros. Ya no necesito sumar otro número. Ahora, el 9. El 9 tendría que sumar el valor posicional 8 más el valor posicional 1. O sea, 8 más 1 me da 9. Es la cuarta posición del 8 y la primera posición. Entonces, el número sería en binario 1, 0, 0, 1. La letra A. La A es el 10 en decimal y entonces tendría que sumar el valor posicional 8, que es la cuarta, más el valor posicional 2, que es la segunda. O sea, 8 más 2, 10. Tendríamos que colocar entonces en binario 1, 0, 1, 0. La B. La B representa el 11 en decimal y estamos hablando de sumar el valor posicional 8 más el valor posicional 2, ya llevamos 10, más el valor posicional 1 y nos da 11. Entonces el número sería el cuarto, que sería 1, 0 en la tercera posición porque no lo estamos sumando, 1, 1. ¿Ok? C, que representa el 12. Tendríamos que sumar el valor posicional 8 más el valor posicional 4 y nos da el 12. Automáticamente 0, 0 en los valores que siguen. Sería 1, 1, 0, 0. Tenemos la D. La D representa el 13 en valor decimal. D en hexadecimal. En binario tendríamos que sumar el valor posicional 8 más el valor posicional 4 nos da 12 más el valor posicional 1 y nos da 13. Entonces el segundo queda apagado. Entonces quedaría 1, 1, 0, 1. La E en hexadecimal representa el 14. El 14 tendríamos que sumar los valores posicionales 8 más 4, 12, más 2, 14. Apagando el 1, ¿eh? Entonces sería en binario 1, 1, 1, 0. La F. La F representa el 15 en decimal. Y en binario tendríamos que sumar las 4 posiciones, ya que 8 más 4 dan 12, más 2 dan 14, más 1 da 15.
Y con eso podemos representar los 16 dígitos de hexadecimales. Ahora, en IPv6 utilizamos números hexadecimales, a diferencia del IPv4, la versión 6 utiliza números hexadecimales. Y entonces, como dice ahí, para atenderlas a las direcciones IPv6, entenderlas, debe ser capaz de convertir hexadecimal a decimal y viceversa. Hexadecimal es un sistema de numeración de base 16 que utiliza dígitos de 0 a 9 y las letras de A a F. Es más fácil expresar un valor como un solo dígito hexadecimal y como 4 bits binarios. Hexadecimal se usa para representar direcciones IPv4 y direcciones MAC, direcciones de acceso medio. ¿Ok? Y dentro de algunos lenguajes máquina se utiliza los números hexadecimales. Bien, tenemos aquí las direcciones hexadecimales IPv6. Bueno, primero tenemos que entender que una dirección IPv6 tiene un tamaño total de 128 dígitos, ¿sí? O sea, tiene 128 bits binarios. Es una cantidad enorme de bits. Cada 4 bits está representado por un solo dígito hexadecimal, palabras de 4, ahí le vamos a llamar palabras de 4, ¿sí? Esto hace que la dirección IPv6 tenga un total de 32 valores hexadecimales, o sea, tiene 32 números hexadecimales, ya que dividimos 128 por 4, que representa cada número hexadecimal, y nos da 32. O sea, 32 números hexadecimales podemos representar una dirección IPv6. Ahora, la figura muestra el método preferido para escribir una dirección IPv6, con cada X representando 4 valores hexadecimales. Cada grupo de 4 caracteres hexadecimales se conoce como exteto. Bien, aquí es sintaxis. En el IPv4 observamos que estaba separado por un punto. Aquí está separado por 2 puntos. Y cada número que ven ahí como con X tiene 4 números hexadecimales. Si tiene 4 números hexadecimales, como vimos al centro de la gráfica, estamos diciendo que tiene 4 palabras de 4 bits. 4 palabras de 4 bits. Cada palabra representa un número hexadecimal. Entonces 4 por 4, 16 bits representan esa separación entre las X. 16, por eso viene el nombre de exteto. Entonces esa X es un exteto. Y si observan, para representar toda la dirección IPv6, se requieren de 8 extetos, ya que cada exteto son 16 bits, y 16 por 8 nos dan 128 bits, la longitud total de la dirección IPv6. ¿Ok? Tenemos conversiones de decimales a hexadecimales. Sigue los pasos indicados para convertir los números decimales a valores hexadecimales. Convertir el número decimal a cadenas binarias de 8 bits. Divide las cadenas binarias en grupos de 4, comenzando desde la posición más a la derecha. Convierta cada 4 números binarios en su dígito hexadecimal equivalente. O sea, los vamos a ir agrupando de 4 en 4, palabras de 4 en 4. Y aquí una palabra de 4 representa un número hexadecimal. Por ejemplo, el 168, que ya lo vimos convertido a binario, ¿no? Este 168 lo vamos a convertir ahora a hexadecimal, pero usamos este proceso de 3 pasos. Primero, el 128 lo pasamos a binario, y eso ya lo vimos. Es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, ya que estamos sumando los pesos de 128 más 32, que dan 160, más 8, y nos dan 168. Eso ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Ok,
Ahora, si observan, tenemos 8 dígitos binarios. Ahora lo que tenemos que hacer es agruparlos de 4 en 4, ¿sí? Entonces la primera agrupación nos da 1, 0, 1, 0, como vimos en la tablita, y ya lo expliqué. El 1, 0, 1, 0, ¿sí? Representa la letra A y es el número 10 decimal, ya que estamos sumando 8 más 2 dan 10. Ok, entonces ahí, como está en la diapositiva, el 1, 0, 1, 0, sumar 8 más 2, 10, representa el 10 y en el número hexadecimal es la letra A. El 1, 0, 0, 0, que es el otro grupo de 4 bits, dentro de lo que estamos separándolos para 4, pues observen que nada más tiene un 1 y ese 1 pesa en esta cuarta posición, pesa 8. Y el número hexadecimal es 8. El 8 es tanto el mismo dígito hexadecimal como dígito decimal. Entonces, ya al agrupar la A y el 8, el 168 es A8 en hexadecimal. La A representa 4 bits y el 8 representa otros 4 bits. En suma dan 8 bits, que es el byte que tenemos originalmente del 168. Ok, sigan los pasos indicados para convertir números hexadecimales en valores decimales. Convertir el número hexadecimal en cadenas binarias de 4 bits. Crea agrupación binaria de 8 bits comenzando desde la posición más a la derecha. Convierta cada agrupación binaria de 8 bits en su dígito decimal equivalente. Por ejemplo, vamos a convertir D2. Lo vamos a convertir a decimal mediante este proceso de 3 pasos. Primero, la D la tenemos que convertir en 4 bits. Acuérdense, vamos a regresar aquí a la tabla, vamos a ver la D. La D, si observan, es el 13. Y para representar esa D en binario, hay que sumar el 8 más el 4, que nos da 12, más el 1, que nos da 13. O sea, en binario la D es 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Y representa el 13. Ok. Aquí tenemos entonces que la D es 1, 1, 1, 0. A ver, vamos a ver. La D. No, aquí está mal la diapositiva, ¿eh? La D es el 13. Y es 1, 1, 0, 1. Ahí hay un error. Ahí no es la D. Ahí es la E. Perdón. Aquí hay un error. Aquí es la E. Tiene que ser la E porque al convertirlo, la E es el 14. Entonces hay que sumar 8 más 4, 12, más 2, 14. Aquí hay un error en la diapositiva. Ahora el 2. El 2 sí está correcto, porque sería 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Dejen de una vez corregir la diapositiva. Porque si no, me voy a confundir en las próximas. Ok, ya está. Ahora sí es correcto. ¿Sí? Si observan, nos regresamos a la tabla. La E es el 14 y sería sumar 8 más 4, 12, más 2, 14, la E. Y es 1, 1, 1, 0. Y el 2
pues hay que sumar la posición 2, valor posicional 2 es la segunda, entonces sería 0, 0, 1, 0. Y lo que en el segundo paso, entonces tenemos que agrupar estos 4 y estos 4 bits en 8 bits juntos, ¿sí? Respetando que primero va la E y luego va el 2. Ok, ya teniendo la representación en un byte, o sea, en 8 bits, ¿sí? Ahora hay que sumar de acuerdo a la posición del byte, ¿sí? Ahora, aquí, ¿por qué da 210? Bueno, aquí sigue teniendo el error, espérenme tantito, lo voy a poner la E. Ok. Aquí tendríamos que sumar 128, ¿sí? Porque ya aquí ya no vale 8, ya de acuerdo a todo el byte, ahora vale 128 este primer uno, más 64 nos dan 192, ¿ok? 192. Más 32, ¿sí? 192 más 32 nos dan nos dan 224 más 2, 226. Aquí hay un error también. 226. A ver. Bueno. Estas diapositivas luego voy a mandar al Cisco que las corrijan porque... Ok. Fíjense, vamos a hacerlo en la calculadora. Voy aquí a detener tantito la presentación y voy a abrir mi calculadora. Ustedes también lo pueden hacer en su... ¿Sí? Ok, aquí tengo la calculadora. La voy a cambiar a ver como programador. ¿Sí? Y aquí tengo los sistemas de numeración. Ok. Ahora, lo voy a colocar entonces en hexadecimal. E2. Y lo voy a pasar entonces a decimal. Ahí está. 126. Y lo puedo pasar a binario. Si observan, entonces sería 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. O sea, 3 unos, 3 ceros, 1, 0. ¿Qué es lo que tenemos en la presentación? Que tenía un error, ¿verdad? Ahora tenemos que mandar un fe de ratas. Se llama cuando hay una corrección. Ok. Ya que estas presentaciones pues, son bajadas de la plataforma de Cisco. Bien. Entonces ahí ya tenemos la conversión. Lo pueden hacer para corroborar, lo pueden hacer en su calculadora. Inclusive hay calculadoras para convertir a IPv4, se llama calculadora IPv4, si lo quieren descargar también. Ok, ¿qué aprendimos en este módulo? El sistema binario tiene una base 2 que consta de 2 números, más bien 2 dígitos. 0 y 1, llamados bits. El decimal es un sistema de numeración base 10 que consta de 2 dígitos, de 0 a 9. El sistema binario se ocupan en juegos, servidores y equipos para identificarse entre sí. El hexadecimal es un sistema de numeración de base 16 que consta del 0 al 9 y de las letras AF, son sus dígitos. El hexadecimal se usa para representar direcciones IPv6 y direcciones MAC. Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits y cada 4 bits está representado por un dígito hexadecimal para un total de 32 dígitos hexadecimales. Para convertir hexadecimal a decimal, primero debe convertir hexadecimal a binario y a continuación convertir del binario a decimal.
el sistema de los tres pasos. Para convertir decimal a hexadecimal, primero debe de convertir de decimal a binario y a continuación de binario a hexadecimal. ¿Ok? Bien. Ok, entonces miren, a ver, vamos a hacer algunas conversiones sencillas primero. Por ejemplo, el 224. Vamos a hacerlo más grande, a ver si se puede hacer más grande. Bueno, ahí está. El 224 va a ser... Ahí. Base 10. ¿Sí? O sea, cuando hablamos que es base 10, estamos hablando que es un número decimal. ¿Ok? Bien, ahora lo voy a convertir a un número binario. Aquí hay un procedimiento formal que ustedes están viendo en su materia. Creo que llevan algo de matemáticas, me parece, de algo de razonamiento lógico, no me acuerdo bien el nombre, pero llevan conversiones, o sea que tal vez esto ya lo vieron. Ok, entonces para el 224, recordemos que lo vamos a convertir en 8 bits, que es un byte. Ok, entonces aquí el primer número X lo multiplicaríamos, ¿sí?, por 2, que es la base, la base elevado a la posición 8. Recordemos que este 2 elevado a la posición, 2 a la 8, el resultado es 128. ¿Sale? ¿Ok? Bien. Ahora, el siguiente número binario será multiplicarlo por 2 elevado a la 7, que eso nos da 64. ¿Sí? Ok. Luego, tenemos el siguiente, que sería la base, que sigue siendo el 2, elevado a la 6. Y esto nos da 32. ¿Ok? Bien. El que sigue. Así no va sucesivamente, ¿verdad? A ver, entonces elevado a la 5 y nos da 16. El siguiente, elevado a la 4 y nos da 8. ¿El que sigue? 2 elevado a la 3 y nos da 4. El siguiente dígito. 2 elevado a la 2 a ver, aquí ya la regué, ¿verdad? Aquí 2 elevado a la 2 es 4, perdón. Aquí es 8. Entonces aquí aquí es 16. 32. 64. Ok, sí, es que la regué. Es que parte de 2 elevado a la 7, no a la 8, perdón. Porque tenemos 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 0 y 2 elevado a la 0 nos da 1. Ok, sí, ahora sí ya está correcto. Aquí es 7, ¿no? 2 elevado a la 7, que sería el octavo bit.
y da 128, 2 elevado a la 6, que es el séptimo bit, da 64, el sexto bit da 32, el quinto bit da 16, el cuarto bit da 8, el tercer bit da 4, 2 elevado a la 1 nos da 2, que es el segundo bit, y el primer bit es 2 elevado a la 0, y nos da 1. Todo número elevado a la 0 nos da 1. Ok. Ahora, lo que tenemos que encontrar es la suma de esos valores posicionales para que me dé 124. ¿Ok? Bien. Y usamos la regla que venía en la presentación. O sea, 124 es mayor a 128, pues sí. Entonces aquí le vamos a colocar 1. 1. Ahora, seguimos con el otro, pero hacemos la resta. Hacemos la resta. Entonces, ahora ya no tenemos 124. Tenemos que restar 124 menos 128. ¿Sí? Vamos a hacer la resta para que la veamos paso por paso. Entonces 224 menos 128 nos da 96. Entonces ahorita ya llevamos 96 con la resta. Ahora, seguimos planteándonos, ¿96 es mayor que 64? Sí. Le colocamos entonces un 1. Ahora tenemos que restarle 96 menos 64. ¿Sí? Entonces 96 menos 64 nos da 32. Ok. Entonces tenemos 32. Nos vamos a lo que sigue. 32 es mayor que 32, pues es igual. Entonces aquí automáticamente es un 1 y ya los demás entonces serían 0, porque ya la suma de 128 más 64 más 32, pues me dan los 124. Entonces automáticamente todos los demás nos dan 0. No necesitamos sumar más. Ya llegamos al valor. Ok. Este es en el valor posicional. Para poderlo representar correctamente, entonces tendríamos que hacerlo una serie de sumas. Vamos a hacerlo formalmente como debe de ser, con una serie de sumas. Ok, bien, entonces ahora vamos a pasarlo nada más de acuerdo a sus valores posicionales. Sería 1, que es el 128, el otro 1, que es el 64, el otro 1, que es el 32, y los demás en 0. Base 2, ponerle un 2 abajo. Ok. Aquí, hasta aquí, ¿hay alguna duda? En esta conversión.
¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces, a ver.